Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la fórmula empírica y la fórmula molecular de las sustancias. ¿Cuál es la importancia de estas fórmulas para la química? Bueno, pues que es su utilidad de anotar el momento de realizar cálculos estequiométricos definiendo las masas que componen una molécula, los porcentajes de cada elemento en la que la componen y el número de átomos que la forman. Además, estas fórmulas son utilizadas oficialmente por la UPAL, la Unión Internacional de la Química, por ella aplicada. Un momento, por favor. ¿Listo? Ok, continuamos. ¿Para qué sirven específicamente la fórmula empírica y la fórmula molecular? La empírica nos muestra una proporción porcentual entre los átomos de un compuesto químico y este a veces puede coincidir con la fórmula molecular, ya que estos resultados del peso, la fórmula empírica se puede usar por tanto en compuestos formados por moléculas como en los que forman cristales y en macromoléculas. Por otra parte, la molecular indica la cantidad y el comportamiento de los diferentes átomos. En pocas palabras, la empírica muestra los porcentajes de la cantidad del compuesto y la molecular muestra el comportamiento de los átomos. Y este muestra la cantidad real que conforman los átomos de la molécula. Y solo tiene sentido hablar de fórmula molecular si el compuesto está compuesto por átomos y moléculas. En caso de que se trate de cristales, las macromoléculas se habla de su forma empírica. ¿En qué se diferencian la una y la otra? Bien. Ok, un compuesto tiene 13,5 gramos de calcio, 10,8 gramos de oxígeno y 0,675 gramos de hidrógeno. ¿Cuál es la fórmula empírica del compuesto? Bueno, primero se debe determinar la cantidad, el peso de los moles usando su masa atómica. Mientras que nos indica el ejercicio que hay 13,5 moles de calcio, tenemos que llevar esto a su masa atómica. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Debemos dividir la cantidad de moles que nos dan y llevarlo a gramos usando su peso atómico. ¿Ok? En un mol de calcio hay 40 gramos de calcio. Entonces, al dividir esa cantidad que nos dieron inicialmente, los 13,5 gramos mol de calcio, por un mol de calcio sobre los 40 gramos de calcio, tenemos una masa atómica de 0,3375 moles. Entonces, para llevarlos a su masa atómica, hay que dividir esa cantidad de gramos mol por el peso atómico. Luego se dividen los valores de los moles por el valor más pequeño de todos ellos. Cuando sacamos la masa atómica de calcio, oxígeno, hidrógeno, 0,3375, 0,675, vemos que el valor más pequeño de los mismos es el primer valor obtenido. Entonces, dividimos el peso atómico sobre ese y vemos que nos dan unos índices, ¿ok? Estos resultados, estos productos serán los subíndices para la fórmula empírica. Por ese caso, como el compuesto inicialmente estaba conformado por calcio, oxígeno, hidrógeno,
Copiamos los compuestos, los elementos, perdón, y le ponemos el subíndice. Para calcio obtuvimos 1, y bueno, pues el suma no se pone. Para oxígeno tuvimos 2 y para hidrógeno tuvimos 2. Entonces, así podemos conocer la fórmula empírica. Ya la vamos a ver en otro ejercicio. Bueno, vamos a hacerlo con un ejercicio diferente, que sea un poquito más claro. Bien, esto lo vamos a dividir en 6 pasos. Bien. Aquí tenemos que el ácido ascórbico o la vitamina C contiene 40,92 gramos por ciento en masa de carbono, 4,58% en masa de hidrógeno y 54,50% en masa de oxígeno. Vamos a determinar la fórmula empírica. ¿Ya? Ok. Y establezcamos una fórmula molecular si el peso molecular real es de 176,14. Este es el peso del compuesto que estoy usando. Ok. Primero que nada, vamos a ver que todos los porcentajes estén dados en gramos. ¿Ya? Ok. Y vamos a pasar a moles cada uno de los elementos. Vemos que para carbono tenemos 4,58%, 4,92%. ¿Ok? Entonces, esa cantidad de gramos de carbono lo multiplicamos por el peso atómico. Ya, aquí voy a compartir también la tabla periódica. ¿Cómo encontramos el peso atómico para sacar la masa atómica? Bien, aquí está la tabla de los elementos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar el elemento que quiero. En este caso, carbono. ¿Sí lo ven aquí? Ok, tengo que hacer zoom para ver el peso atómico. Es el número que está arriba. ¿Ok? Arriba. ¿Cuánto pesa carbono? 12,001. Entonces, ubico. Veo acá mis 4,92 gramos de carbono por un mol de carbono que tiene 12,01 gramos de carbono. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Tacho gramos, se van gramos, y el resultado de 4,92 por 1 dividido para 12,1 me queda 3,40 moles de carbono. ¿Por qué me queda el resultado en moles? Porque el momento que tacho carbono, perdón, gramos, los gramos se van y el resultado me queda en moles. Y hacemos eso para cada uno de los elementos. Quiero sacar la masa atómica de hidrógeno. Entonces, ¿qué debo hacer? Tomo los 4,58 gramos de hidrógeno y debo buscar el peso atómico en la tabla periódica. Ok. Busco hidrógeno. ¿Dónde está hidrógeno? ¿Dónde está hidrógeno? Acá está hidrógeno. Ya, aquí vemos. Hidrógeno tiene un peso atómico de 1,007. Bueno, pero redondeando, aquí sería 1,01. ¿Bien? Entonces procedo a dividir, a hacer una regla de 3. 4,58 gramos de hidrógeno por un mol de hidrógeno que tiene 1,01 gramos de hidrógeno. Y esto me queda en 4,53 moles de hidrógeno. Bien. Hago lo mismo con oxígeno, que dice que tiene una presencia de 54,50 gramos. Y bueno, voy a hacer lo mismo. Voy a buscar el peso atómico de oxígeno. Me voy a la columna de acá. Dice 15,99. Esto podría redondearse en 16, ¿verdad? Entonces, 54,50 por 1 dividido para 16 me queda 3,40 moles de oxígeno. Ok. Ahora, para poder calcular los índices, debo hacer la relación entre esos pesos, entre esas masas, perdón, sobre la masa menor de todo el compuesto que obtuve. Obtuve 3,40 moles de carbono, 4,53 moles de hidrógeno y 3,40 moles de oxígeno. La menor de todas es estas dos que son iguales, ¿no? 3,40. Entonces, con base a esas respuestas, identificamos el valor menor y los dividimos con los resultados que obtuvimos. 3,40 moles de carbono sobre el valor menor, que es 3,40, me queda 1. 4,53 sobre 3,40 también me queda 1.
pero 1,33 y 3,40 gramos de, perdón, moles de oxígeno sobre 3,40 moles, me queda 1. Ok, aquí pasa algo. Si yo tengo un resultado que es menor, o sea, no es un número entero, debo multiplicar por más números hasta que este llegue a un número entero, siguiendo un orden. Como ya multipliqué por 1, podría multiplicar por 2. Ahora, si los resultados obtenidos son números enteros, pasamos al paso 5. Pero como aquí los resultados no son números enteros, porque aquí tengo un decimal que es 1,33, continúo multiplicando. Como por 1 me va a dar lo mismo, multiplico por 2. 1 de carbono por 2 es 2. 1,33 por 2 es 1,66. Me sigue quedando un número decimal. Debo llevarlo a un número entero. Entonces, como ya multipliqué por 2, tocaría por 3, ¿verdad? Entonces veo que un molde 1 por 3 es 3 en cuanto a carbono, 1 por 3 es 3 en cuanto a oxígeno, me quedan números enteros. Y 1,33 que me quedaban por 3 son 4,99 que se puede redondear a 4. Y estos números son los resultados obtenidos para los subíndices del compuesto. Bien, ahora. Carbono tiene 3, hidrógeno tiene 4 y oxígeno tiene 3. Y para determinar si se trata de una fórmula empírica o molecular, debemos obtener el peso del compuesto, calculando y compararlo respecto al valor real. En este caso, el peso de carbono por el índice que obtuve, más el peso de hidrógeno por el índice que obtuve, más el peso de oxígeno por el índice que obtuve. Me queda un total de 88,07. Bien, ahora debo dividir eso entre el peso inicial que me decía, que era 176,14. Ahora, ese 176,14 me queda como dividido entre 88,07, me da un factor de 2. Si el valor es igual a 1, significa que tenemos una fórmula empírica y molecular a la vez. Si el resultado es diferente, debemos multiplicar cada subíndice de compuesto por el factor y ese resultado será la fórmula molecular. O sea, si aquí me hubiera quedado 1, el resultado hubiera quedado ahí. Pero como me quedó 2, debo multiplicar ese subíndice nuevamente, ¿ya? Y ahí tengo mi fórmula molecular. Voy a poner un video introductorio. Esto es, te voy a decir lo que es, ahora mismo no me acuerdo. ¿Qué dice? Carbono 12. Carbono 14 es el que se usa para ver si lo viejo que tú eres. Eso es eteno, ¿vale? No, eteno se llama esto. Sí. Esto lo tendremos que dar a la formulación. Ya la veremos. Bueno, vale, yo te digo, dame la fórmula, la composición centesimal del eteno. Tú coges carbono 2, que pesa 12, y luego de hidrógeno 4, que pesa 1. 28. ¿Vale? Y luego para calcular la composición centesimal, pues divide. 24 entre 28 y 4 entre 28. Sí, páscame el por cien. Yo es que el por cien no... Es un invento que no... Yo lo hago y luego le corro la coma y ya está. Bueno, entonces a ti te dicen, en el problema te van a decir esto. Tenemos un compuesto que tiene un 65,71% de carbono y un 14,29% de hidrógeno. Por poner algo. O te pueden poner el resto hidrógeno. Tú lo restas 100, pues el resto tiene que ser 100.
Y luego te dice, y su peso molecular, o su masa molecular, da igual, es 28. Ay, que es 28. ¿Para qué me dan eso? O sea, ¿por qué me lo dan? Te dicen, calcula o halla su fórmula empírica y su fórmula molecular. ¿Cómo es la diferencia que hay? La empírica es la mentira, ¿no? La empírica es la de mentira, sí. Es mentira. Entonces yo hago lo mismo. Carbono. Hidrógeno. Divido entre 12 y divido entre 1. Entre el peso atómico de cada uno. Y luego divido entre el más pequeño. Esto da 1. Y esto da 2. Entonces tú dices, vale, por la fórmula del CH, de ese hidrocarburo es CH2. No. Mentira. Esa es la fórmula empírica. Esta es la empírica. Y esta lo único que te dice es la relación que hay entre el número de átomos. Hay 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de carbono. Pero si tú haces el peso molecular te da 14. Si tú haces el peso molecular de la fórmula empírica es 28, es 14. Tú dices, no puede ser porque me están diciendo que la fórmula que pesa 28. Entonces yo paso acá, lo que me falta, vamos a ver. Yo me invento un número. Factor, yo es que soy así, multiplicativo. Me lo acabo de inventar. Divido el peso molecular que me dan entre el peso de la empírica. Sería 28 entre 14. Queda 2. Pues C2 es el que tengo que multiplicar. No es CH2. Hay C2H4. O sea, guarda la misma relación. Aquí también hay 2 átomos de hidrógeno por 1 de carbono. Pero no es la misma fórmula. Y tiene que pesar 28. Así que tiene que ser así y no así. Esto que vemos en 5 minutos, hubo cientos de personas dedicando horas, días y años de su vida a descubrirlo. Y experimentando. ¡Ay, qué fácil es! Claro. O sea, ellos tardaron en darse cuenta de que sí. Sí, pero no, porque luego no funcionaba. O sea, claro, ellos sabían que tenía que ser así, pero es que el peso no les daba. Decían, es que no puede ser así. Tiene que ser de otra manera. Y ya uno se le encendió la bombillita y dijo, no, es que hay el doble, o el triple, o el cuádruple. ¿Y cómo lo sabemos? Sabiendo el peso molecular. Es una
¿En qué va a consistir la tarea? Yo a ustedes les voy a compartir el nombre de elementos químicos y ustedes lo que me van a copiar para la próxima clase es el peso atómico de cada uno de esos elementos, ¿ok? Quiero que vean. La tabla periódica tiene 118 elementos, ¿ok? Pero ustedes me van a copiar solamente la masa atómica de lo que les voy a decir. La masa atómica está aquí arriba, ¿ya? Esta, el numerito que está arriba. Igual les pongo aquí. Pero las letras grandes componen el símbolo. Siempre estarán representados en letras mayúsculas, ¿ya? También está en electrón de valencia. Este es un electrón de valencia positivo. El estado en el que se encuentra ese compuesto. Y abajo está el nombre y también está la masa atómica. Entonces, yo les voy a postear a ustedes algunos elementos y ustedes van a poner ahí la masa atómica de los que yo les menciono. Este es el primero, ¿verdad? Ya. Bueno, eso es toda la clase de chicos. Que nos vemos la próxima semana. Estén atentos a la tarea.